y vamos a comenzar con el tema número 7, que lleva por título Yo soy el camino. Y la lectura clave, que la leyó el hermano, es en Juan 14:6, donde allí dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a desarrollar este versículo. Ustedes hoy van a aprender algo nuevo de este versículo, porque generalmente lo leemos y decimos, Jesús es la verdad, o Jesús es el camino, o Jesús es la vida. Pero hoy vamos a ver una dimensión diferente que tiene este versículo. Nosotros durante esta semana hemos comenzado a aprender a caminar con Cristo. ¿Cómo caminar con Cristo? Si somos cristianos, tenemos que saber por dónde ir, cómo empezar y cómo seguir. Y eso fue que fuimos aprendiendo las distintas paradas que el Señor nos muestra en su palabra. Esto no es algo creado por mí o creado por la iglesia. No, está en la palabra de Dios. Los pasos como cristianos debemos seguir. Entonces yo lo voy a repasar otra vez, porque hoy nos toca la última parada. Pero para entenderlo vamos a poner todas las paradas que hemos estado aprendiendo. La primera parada es donde nacemos, en el mundo. Así como Cristo vino a este mundo, se encarnó y se hizo hombre, Él puso su tienda dentro del campamento humano. Y habla de tienda porque en el desierto habitaban en tiendas el pueblo de Dios. Entonces, simbólicamente Cristo descendió a este mundo y puso su tienda dentro del campamento humano, como un humano más, como una persona más. Y así nacemos nosotros. Nosotros nacemos en este mundo. Sin embargo, llega un momento que el Espíritu Santo llama a todo el mundo. Y algunos son escogidos. No todos. Porque esos pocos escogidos son los que logran escuchar la voz de Dios. Y si nosotros estamos aquí porque nosotros pertenecemos a ese grupo de escogidos. Y una vez que escuchamos la voz del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, seguimos los pasos de Cristo. ¿Qué paso siguió Cristo después que nació y creció y se hizo hombre en el campamento? En un momento dado, Cristo es llevado como cordero al matadero. Y eso simbólicamente era como ir caminando hacia el santuario, atravesar la puerta del atrio y llegar al altar del sacrificio, que es un símbolo de la cruz. Y ahí Cristo murió por los pecados de la humanidad. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Salimos del mundo y también tenemos que ir caminando simbólicamente hacia el santuario, atravesar la puerta del atrio y llegar allí al altar del sacrificio. Y como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo Pablo allí? De que si yo quiero seguir a Cristo, quiero comenzar una nueva vida en Cristo, tengo que ser crucificado, o mejor dicho, crucificar a ese hombre o a esa mujer que antes se oponía a Dios, que no quería saber de Dios, que rechazaba a Dios, que no quería estudiar la palabra, que se estaba alejando de Dios. Pero como escuché la voz del Espíritu Santo, entonces ahora quiero seguir a Cristo, tengo que pasar en esa parada que Cristo también pasó, que es el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio yo tengo que crucificar a la persona antigua y luego ser sepultado, porque después que Cristo fue muerto en la cruz, fue sepultado. Y el símbolo, el mueble dentro del santuario, que es símbolo de la sepultura y de la resurrección, es el siguiente mueble, que es el lavacro, que es la fuente de lavamiento. Y allí
uno muere en el altar del sacrificio y es sepultado en agua, por eso el bautismo es muy importante, y cuando sale del agua del bautismo, que es un símbolo de estar sepultado, comienza allí una vida nueva en Cristo Jesús, la persona. Comienza una vida nueva completamente. Ya cambia todo, cambia los gustos, cambia las metas, cambia la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comer, todo va cambiando poco a poco. Generalmente nosotros no nos damos cuenta de ese cambio, pero las personas que nos rodean y que nos conocían antes como éramos nosotros, nos dicen, oye, te veo diferente, ¿qué ha pasado contigo? Ya no te expresas de la manera grosera que te expresabas antes, ahora eres cuidadoso con lo que dices, mira. Ya no te veo más con los amigos ahí tomando una cervecita en la esquina. ¿Qué pasó contigo? Porque Cristo hizo un cambio en la vida de uno y entonces ahora las cosas viejas quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Y una vez que en la fuente del lavacro uno es purificado, está en condición espiritual para entrar al tabernáculo. Amén. Y cuando uno entra al tabernáculo, ¿qué se encuentra? ¿Con qué mueble en primero se encontraba uno? Con el candelabro, con las 7 lámparas de fuego, que vimos que representaba a Cristo, al Espíritu Santo, que representa la palabra de Dios, pero sobre todo nos representa a nosotros, porque Cristo dijo a su pueblo, a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz da testimonio, porque cuando hay oscuridad y hay una luz prendida, usted sabe que allí hay alguien, porque hay una luz prendida allí, o es la luz de un carro, o es la luz de una casa. Entonces usted va rumbo hacia la luz, porque usted está en medio de la oscuridad. Entonces aquí estamos hablando en términos espirituales. Las personas espiritualmente están en tinieblas, están en oscuridad, quieren saber de Dios, quieren salir de esa oscuridad y no saben cómo, y de pronto ven una lucecita por allá, y es la luz que nosotros irradiamos. Mira, esta persona habla diferente, se expresa diferente. Los otros días dijo algo de la Biblia. Yo le voy a preguntar. Ustedes, yo no les quiero contar todo el testimonio de mi vida, pero por una sola palabra que una persona dijo, adventista del séptimo día, yo me hice adventista. No me tuvo que dar, invitarme a una conferencia, no me tuvo que dar lecciones de Biblia. Solamente dijo una palabrita. Estábamos conversando una conversación acerca del edificio, porque vivíamos en el mismo edificio, y ella me dice, yo soy judía, cuidado con lo que dice, porque yo estaba diciendo algo, estaba criticando las cosas del edificio, y yo dije, bueno, tenía que haber sido un judío que construyó esto. Dice, cuidado con lo que dices tú, dice, porque yo soy judía. Dice, no era. Y entonces soy judía, para mí fue tremenda luz. ¿Por qué? Porque yo después en el futuro me puse a estudiar teología católica y yo quería estudiar la Biblia, y en la teología católica no me enseñaban Biblia, y yo dije, bueno, voy a buscar, aunque sea un judío, pensé yo, que por lo menos me enseñe el Antiguo Testamento. ¿Y a dónde creen que yo fui? A preguntarle a esta señora, a esta vecina. Empecé a hacerle preguntas de la Biblia, y preguntas, y ella en algún momento dice, mira, me estás haciendo preguntas muy difíciles, vas a tener que hablar con mi papá, que él sí sabe bastante. Digo, bueno, pregúntale a ver si él quiere estudiar la Biblia conmigo. Sí, dice, él le encanta estudiar la Biblia, y comenzamos a estudiar la Biblia. Y en un momento dado yo le pregunto, ¿de qué colectividad son ustedes? Y él me dice, somos judíos, pero no practicamos el judaísmo. ¿Qué son entonces? Somos adventistas del séptimo día. Y yo no sabía que eran adventistas del séptimo día. Pero yo seguí estudiando y ahora soy adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque encontré una lucecita en mi camino, que yo sabía que esa persona, por haber dicho que era judía, yo respetaba mucho a los judíos. Los judíos sí saben, no todos,
pero ellos son muy celosos con las Escrituras. Así que le voy a preguntar. Pero cuando la gente del mundo se entera que nosotros somos cristianos, que vamos a una iglesia, y cuando esa persona se encuentra en algún problema, perdió a alguien, tiene un problema de salud, tiene una enfermedad terminal, quiere buscar de Dios, pero no sabe dónde, y de pronto se acuerda, este compañero o esta compañera de trabajo, o la amiga o el amigo de fulano, yo sé que ella va a una iglesia o que él va a una iglesia. Le voy a decir a mi amigo que me ponga en contacto, y ahí comienza. Entonces ahí, cuando nosotros iluminamos, estamos en el candelabro. Pero luego nos movemos dentro del lugar santo y encontramos que hay una mesa con panes. Y esa mesa con panes es otra parada de Cristo, porque allí está representado Cristo, allí está representado el Padre, allí está representado la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero sobre todo en esos 12 panes, que era un pan por cada tribu, nosotros somos también integrantes de algunas de esas 12 tribus y estamos aquí hoy. Por lo tanto, ese pan que estaba sobre la mesa también nos representa a nosotros. Tenemos que alimentarnos con ese pan, tenemos que comer de la palabra de Dios todos los días, pero también el Señor nos pide que compartamos ese pan con aquellos que tienen hambre espiritual. Y esa es la otra parada de Cristo. Pero luego hay otro mueble más dentro del lugar santo, y que es el altar del incienso que vimos anoche, el altar de oro, donde era el lugar de la oración. Y veíamos que allí un sacerdote era destinado a poner brasas, poner incienso, para que humeara durante muchas horas, 2 veces al día, en la misma hora en que se estaban sacrificando afuera el cordero del servicio continuo, y él estaba orando allí, intercediendo por el pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo mientras el sacerdote estaba allí de rodillas ante Dios, ante la presencia de Dios, orando, intercediendo? ¿Qué hacía el pueblo? Oraba también, porque sabía que esa era la hora de la oración. Y mientras nosotros como cristianos nos mantengamos dentro del lugar santo, dando testimonio en el candelabro, estudiando la palabra, alimentándonos de la palabra en la mesa de los panes y hablando con Dios, contándole a Dios a través de la oración lo que nos pasa, lo que necesitamos, o intercediendo por a otra persona que nos pide oración. Oremos por el hermano tal, oremos por la hermana tal. Ese es el lugar del incienso, el altar del incienso. Mientras nosotros estamos haciendo eso, estamos santificándonos, porque ese es el lugar santo. Así que cada vez que usted da testimonio, cada vez que usted estudia la Biblia, cada vez que usted está orando, está haciendo las paradas de Cristo dentro del lugar santo. ¿Y nunca va a salir de ahí? Sí, tenemos que salir, porque el sacerdote tenía que salir hacia afuera otra vez a trabajar con otro sacrificio. Y nosotros, mientras estamos en este mundo, nos movemos y hacemos cosas que nos vamos a contaminar, porque estamos en un mundo de pecado. Por eso tenemos que salir otra vez al atrio, ir al altar del sacrificio, entregar otra vez los pecados allí, crucificándolos juntamente con Cristo, y en el lavacro otra vez volvernos a lavar las manos y los pies. No ya completo, porque el bautismo es una sola vez, pero sí lavarnos los pies y las manos, porque como habíamos dicho, los pies indican por dónde vamos en este mundo, y las manos lo que hacemos en este mundo. Y como estamos en un mundo lleno de pecado, nos vamos a contaminar. Y eso es otro ritual simbólico continuo que nosotros debemos realizar en nuestras vidas. Pero sin embargo, nosotros nos queda todavía una parada más, que es el lugar santísimo.
La palabra de Dios a la segunda habitación del tabernáculo, que estaba separada por un velo, por una cortina. En la primera se le llamaba el lugar santo, podían entrar todos los sacerdotes ahí, lo que le tocaba oficiar, y el sumo sacerdote también podía entrar, pero en el lugar santísimo, escuche bien esto, nadie que no tuviese autorización de Dios podía entrar. Y el único que tenía autorización de Dios para entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y no podía entrar cualquier día. Entraba únicamente un solo día al año, y eso lo vamos a ver. Vamos a leer algunos versículos para entrar entonces con el tema. Por ejemplo, Éxodo 26, versículos 33 y 34, dice lo siguiente: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Es decir, que del otro lado del velo lo que había era el mueble que se llama el arca del testimonio, o el arca del pacto, o el arca de la alianza. Fíjate los nombres diferentes: arca del pacto, el arca del testimonio y el arca de la alianza. Detrás del velo, del segundo velo, porque el primer velo era la cortina de entrada, es decir, la puerta de entrada, digamos, como la puerta esa que está ahí atrás, ese vendría, ahí estaría el primer velo. Y el segundo velo estaría aquí, digamos, simbólicamente estaría acá. Ese sería el lugar santo, y aquí donde yo estoy sería el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué era lo que había? El arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio nada más y nada menos es la tapa del arca, porque el arca en realidad es como un baúl o una caja rectangular, y esa caja tenía una tapa que le llamaban el propiciatorio, y esa tapa era de oro sólido y tenía labrado arriba de la tapa dos querubines, o sea, dos imágenes, dos esculturas de ángel, que eran dos querubines mirando hacia adentro, hacia el centro, porque adentro de esa arca estaba las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios había escrito por segunda vez. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en tablas de piedra 2 veces. La primera vez lo escribió, y Moisés, cuando fue bajando por el monte Sinaí y vio que el pueblo de Dios estaba danzando, y estaban danzando alrededor de un becerro de oro, de un ídolo, Moisés dijo: este pueblo no se merece la ley verdadera de Dios, y lanzó las tablas y se rompieron. Y Dios, fíjese que Dios no le llamó la atención y le dijo: me hiciste mal. No le dijo nada a Dios. Lo que le dijo Dios después, que murieron una cantidad ese día, se abrió la tierra y se los tragó. Ustedes pueden leer la historia. Los levitas fueron los únicos que no entraron en la pachanga que hicieron ahí alrededor del becerro de oro. Por eso los levitas se encargaron luego después del santuario y de todo el servicio santuario. Y los sacerdotes tenían que ser descendientes de levitas, no podían ser descendientes de otra tribu. ¿Por qué? Porque ellos no participaron en el becerro de oro. Esa historia está en Éxodo. Entonces, Dios, que le dice a Moisés: lábrate otra vez. Vamos a leerlo. Deuteronomio 10, del 1 al 5. Yo no lo voy a leer todo, pero voy a leer las partes principales. En aquel tiempo Jehová dijo:
a Moisés: lábrate 2 tablas de piedras como las primeras y sube a mí. Y Dios escribió las 2 tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte. Luego el versículo sigue y dice Moisés: y volví y descendí. Es decir, él había subido al monte y otra vez descendió, y puse las tablas en el arca, como Jehová me mandó. Bueno, ¿qué más había dentro del arca? La vara de Aarón. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Allí ustedes saben que hubo una discusión, ¿no? Se estaban disputando. ¿Y por qué? ¿Por qué a este lo eligen como sacerdote y a mí no? Decían allí en las tribus. Y Dios lo resolvió fácilmente. Le dijo: mire, que cada tribu traiga una vara, un palo seco de almendra, y ponga el nombre de la tribu en la varita esa. Y pongan las 12 varitas ante la presencia de Dios. Y al otro día en la mañana regresen. Tremendo milagro que hizo Dios ahí. Porque de un palo seco, imagínense, usted tiene un palo seco, un bastón, el que usa bastón, a ver si ese palo seco reverdece. Aunque lo entierre en la tierra, no reverdece. Pero este palo seco no estaba enterrado en tierra. El punto es que al otro día, ese palo seco echó hojas, echó brotes, echó flor y echó fruto. 4 cosas. Reverdeció, echó broto, echó hojas, echó flor y echó fruto. Tremendo milagro. Y entonces, ¿eso qué indicaba? Que la tribu de Leví, la tribu de Aarón, que era levita, eran los encargados para ser seleccionados como sumos sacerdotes, y los levitas que iban a trabajar en las distintas tareas, es decir, como si fueran los diáconos que se encargan del arreglo de la iglesia, los levitas iban a ser los diáconos. Y ya se acabó la discusión. Pero había otro milagro que Dios hacía: bajar pan del cielo, el maná, que ya hablamos de eso. ¿Qué hizo el Señor? Pidió que en una copa de oro, en un recipiente de oro, pusieran un gomer, porque un gomer era la cantidad suficiente para que cada persona comiera en el día. O sea, una persona se comía un gomer de maná. ¿Y qué es un gomer? Una cantidad de 3,7 kilos de maná. 3,7 kilos. Eso es un gomer. Y entonces se guardó dentro del arca una muestra de maná, un gomer de maná en un recipiente de oro. Y luego se puso el propiciatorio encima, donde estaban labrados los querubines, y entre medio de los querubines, Dios se manifestaba como una luz sobrenatural. Había otra cosa más todavía dentro del lugar santísimo. A ver si alguien sabe. Había otra cosa más. Estaba el arca con las tablas de piedra adentro, con la vara de Aarón adentro y con la copa o con el recipiente de oro de maná, de muestra de maná, un gomer de maná. Pero había otra cosa más. ¿La tapa? Sí, estaba la tapa, pero había otra cosa más. Vamos a leerlo. Deuteronomio 31 del 24 al 26. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, fíjense que hay otra ley acá, porque estaba la ley de Dios en tablas de piedra, pero aquí hay otra ley, dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, y además no estaba escrito en piedra, en un libro que sería un rollo eso de papiro o de cuero de cabra.
hasta concluirse, dio orden Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, aquí está lo clave, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca, al lado, no adentro, al lado, afuera del arca, pero al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y allí esté por testigo contra ti. Deuteronomio 31 del 24 al 26. Esa es la ley ceremonial. Esa ley que después en el Nuevo Testamento fue la que se clavó en la cruz. Pero los cristianos desafortunadamente creen que lo que se clavó en la cruz fueron la ley de los 10 mandamientos que estaban escritas en tablas de piedra. No, es esta ley que ahí dice que estaba contra ti, contra nosotros. ¿Por qué? Porque así estaba anunciado que somos pecadores y que tenemos que ser limpios de pecado y que para ser limpios de pecado tenemos que seguir ciertos pasos. Eso está todo escrito en ese libro, escrito por Moisés, pero dictado por Dios. Dios le decía a Moisés lo que tenía que hacer. Así que eso es todo lo que estaba dentro del lugar santísimo. Amén. No sabía. Así es. Y eso es tremendo argumento con este versículo para estos cristianos que dicen, no, es que la ley fue clavada en la cruz. Primero que no es ley, son decretos. Los decretos que estaban contra nosotros, eso eran los decretos. ¿Y qué es un decreto? ¿Ustedes saben lo que es un decreto? Es una ley también, pero que tiene principio y tiene fin. Un ejemplo sencillo. Yo viví el huracán Katrina en Miami y el gobernador de Miami decretó que ninguna persona después de las 6 de la tarde podía circular en Miami. Los que estaban autorizados a circular después de esa hora eran policías, bomberos y gente que trabajara en los hospitales, enfermeros, médicos y todo eso, y tenían que presentar su papel. Pero si una persona común lo agarraban después de esa hora de las 6 de la tarde, cárcel con él, porque era un decreto de ley. Entonces esa ley la pusieron porque el huracán destrozó a Miami, habían cables sueltos que podían electrocutar a las personas, charcos de agua, cables con electricidad dentro de un charco de agua, árboles caídos que no se podía circular en un carro. Entonces, no, los bomberos y toda esa gente que corta los árboles tenían que estar trabajando, no podían tener una cantidad de carros circulando en la ciudad. Ellos tenían que estar solo trabajando, sacando, retirando y arreglando los cables sueltos que andaban por ahí, que eso era peligroso, que alguien se podía morir. Cuando se terminó de limpiar la ciudad con todas esas cosas, la ley se levantó y ya no se aplicó, y ya todo el mundo podía circular. La ley ceremonial es un decreto que se introdujo por el pecado y por causa del pecado. Pero una vez que vino Cristo, porque toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo, el Cordero, todo eso apuntaba a Cristo, al Mesías. Pero una vez que vino Cristo, entonces esa ley quedó obsoleta. Y eso fue lo que fue clavado en la cruz. Esa es la ley que fue clavada en la cruz, no los 10 mandamientos. Ok, es un paréntesis que vamos a seguir ahora con el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? El sumo sacerdote hacía un ceremonial sumamente solemne, único en el año. Dios había ordenado 7 fiestas, que también se le llaman fiestas judías, pero son 7 fiestas de Dios. La fiesta más importante de esas 7 era el Yom Kippur,
Eso del Yom Kippur es en hebreo. En español significa el día de la expiación o el día del perdón. Un día. Y la fiesta era tan solemne que antes de esa fiesta se realizaba otra fiesta que era la de las trompetas. Es única y exclusivamente para anunciar que ya faltaban 10 días para la fiesta del Yom Kippur. Ahora les voy a explicar un poquito más. Para el Yom Kippur, para el Día del Perdón, había que cada persona del pueblo tenía que tener una preparación espiritual especial. Es decir, si alguien tenía problema con algún vecino, si alguien tenía alguna diferencia en su casa, con su esposa, con los hijos, lo que sea, eso había que arreglarlo. Entonces había una preparación espiritual 40 días antes del Yom Kippur. El Yom Kippur se celebraba en el calendario religioso judío, hebreo, en el séptimo mes, el día 10. El día 10 del séptimo mes, que se llama Tishrei, el séptimo mes. El día 10. Pero el mes anterior, hasta el día 10, son 40 días que tenía las personas para preparar su corazón, su mente, con el Señor, estar a bien con el Señor, pedir perdón, estar en armonía con alguien que tuvo alguna diferencia. Tenía que en esos 40 días llevar el corderito para arrepentirse de los pecados que cometió en el año, durante esos 40 días. Habían personas que no le hacían caso a eso. Entonces, el primero del séptimo mes, el día primero del séptimo mes, se hacía la fiesta de las trompetas. Y todo el día sonando trompetas. ¿Para qué? Para anunciarle al pueblo, te quedan 10 días para que arregle las cosas si no lo has arreglado. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el Yom Kippur? El Yom Kippur era un día de juicio. El Yom Kippur era un día donde había que purificar el santuario, porque el santuario estaba contaminado de pecado, y ahora me voy a explicar con eso. Si la persona no hizo la provisión correcta, no llevó el corderito, o el chivito, o los palominos, o el ternerito, lo que sea, al altar del sacrificio, para transferirle sus pecados y quedar él limpio de pecado, si él no hizo eso, era cortado del pueblo. En otras palabras, perdía la vida eterna por toda la eternidad. Así que era algo muy serio, muy solemne, porque el sumo sacerdote tenía que hacer una tarea que si el sumo sacerdote no realizaba su preparación espiritual correctamente, moría ante la presencia de Dios. Tanto así que en algunos casos le ataban una soga al pie al sumo sacerdote, porque si moría ante la presencia de Dios, nadie podía entrar allí porque moría también. Entonces tenían que arrastrarlo. O si no, tenían una vara, un cayado. ¿Saben qué es el cayado? Esa vara que tiene como una U al final, una vara larga. Entonces enganchaban de la pierna al sumo sacerdote y muerto allí y lo sacaban. Y el sumo sacerdote, para expiar sus pecados en ese día, tenía que matar un toro. No servía un corderito, un toro tenía que ser por la investidura de él, lo más caro. Y entonces él con la sangre del toro, él se limpiaba a él, se purificaba a él y su casa. Toda la familia quedaba en esa ceremonia limpia. Y entonces una vez que él se limpió, entonces comenzaba a oficiar en el lugar santísimo. Y él tenía que purificar el lugar santísimo. ¿Por qué lo tenía que purificar? ¿Por qué? Bueno, porque durante el año, cuando los pecadores del pueblo venían
y traían su corderito, le transferían el pecado al corderito y el corderito quedaba contaminado. La sangre de ese corderito estaba contaminada. ¿De qué? De pecado. El sacerdote agarraba la sangre en un recipiente del corderito y la llevaba adentro y la asperjaba en la cortina, en el velo, en el segundo velo, la asperjaba. ¿Y ese ritual qué significaba? Que estaba registrando un pecado confesado y perdonado. Lo estaba registrando ante la presencia de Dios, porque del otro lado estaba la presencia de Dios, como le dije, sobre el arca del pacto. Entre los dos querubines se manifestaba Dios como una luz sobrenatural. Entonces, todos los pecados del pueblo que habían sido confesados estaban todos registrados en la cortina llena de sangre. Toda la cortina esa estaba tremenda. Y el aroma de sangre, que ya sangre vieja, eso olía feo. Por eso el altar del incienso, para que diera un aroma muy rica dentro del ambiente del santuario, por el incienso. Y el incienso tenía que estar ardiendo continuamente. Eso lo vimos ayer. Entonces, esos pecados acumulados se tenían que sacar. Y había una ceremonia solemne para eso. Y solamente la podía realizar el sumo sacerdote. Afuera, el sumo sacerdote tenía otros sacerdotes que le asistían para hacer los sacrificios, porque eran varios sacrificios. Yo no quiero explicarle todo eso porque llevaríamos aquí mucho tiempo. Yo quiero simplemente decirle que el Yom Kippur era el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Y eso, como las otras fiestas, esa fiesta del Yom Kippur, del día de la expiación, como las otras fiestas, eran profecías. Apuntaban a algo más grande que iba a suceder en el futuro. Y el Yom Kippur estaba apuntando para algo que iba a suceder en el cielo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora. Vamos a leer unos versículos. Apocalipsis 15, versículo 5. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Fíjese que aquí está hablando que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y se refiere al lugar santísimo. El templo es el lugar santísimo. ¿Y qué dice más el versículo de Apocalipsis 15:5? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Ven? O sea que el templo, cuando dice templo, la palabra templo significa el lugar santísimo. Y ese templo fue abierto y se ve el arca del pacto. Y les pregunto a ustedes ahora con lo que yo les expliqué recién. ¿Cuándo se abría el lugar santísimo? ¿En qué momento en el año se abría el lugar santísimo? En el día del perdón, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, un solo día en el año. Así que si en el cielo se está abriendo el templo de Dios y se está viendo el arca, significa que en el cielo comenzó lo que usted decía, hermana. Comenzó el Yom Kippur, el gran día de la expiación en el cielo, en esa fecha, 1844. Así que el versículo de Apocalipsis 11:19 dice lo mismo también. Apocalipsis 11:19 y 15:5 dicen lo mismo las cosas. Lo repito. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, que dice lo mismo. O sea que comenzó en el cielo el gran día de la expiación. Podemos leer una cita de Ellen Goldwhite, Primeros Escritos, que dice el fin de los 2300 días. Mire esta cita que interesante.
vi al Padre levantarse del trono. El Padre estaba sentado en un trono. Ahora vamos a ver dónde estaba ese trono. Y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. ¿Dónde estaba ese trono? Donde el Padre estaba sentado, se levantó y pasó al lugar santísimo. ¿Dónde estaba ese trono? En el lugar santo. Que ya lo vimos, que el trono en el lugar santo está representado por la mesa de los panes en el santuario terrenal. Porque la mesa es lo más apropiado, 2 hileras, el Padre y el Hijo. Eso es un símbolo del trono de Dios en el lugar santo. Entonces, la cita de Elena G. White dice: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, del mismo trono donde estaba sentado, del lugar santo. Y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo. ¿Ven que estaba en el lugar santo? Pasó al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. ¿Se dibujaron la escena en su mente? Dios está sentado en el trono. ¿Dónde? En el lugar santo. No lo dice. Pero si entraron al lugar santísimo, significa que estaban en el lugar santo. El Padre entró al lugar santísimo y se sentó en un trono. Porque el arca del pacto es el trono en el lugar santísimo. La mesa de los panes en el lugar santo es el trono de Dios en el lugar santo. Pero el arca del pacto es el trono de Dios en el lugar santísimo. Son 2 tronos que hay en el tabernáculo. Luego, ¿qué pasó? Jesús también se levantó del trono, del lugar santo, y un carro de nube lleno de ángeles y con ruedas de fuego fue trasladado también y se presentó ante el Padre en el lugar santísimo. Interesante porque el libro de Daniel habla también de esta escena. Y vamos a leer los versículos en Daniel. Daniel 7. Vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Y luego pasamos del 13 y el 14. Mire, la misma escena que está en Apocalipsis. Daniel dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Sigo con el 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y después dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí otra vez habla de que el juez supremo, que es el Padre, se sentó ¿dónde? En el lugar santísimo. Ahora mire esta venida de Cristo, que no es a la tierra, sino en el cielo. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y dónde estaba el anciano de días? En el lugar santísimo. Y se acercó allí Jesús delante del Padre. Y miren lo que dice después: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El reino de Cristo es un reino por toda la eternidad, un reino que no va a ser destruido. Porque si vamos a la historia, vamos a ver los distintos reinos, cómo fueron destruidos. El reino de Babilonia fue glorioso, pero después vinieron los medios y los persas y destruyeron a los babilonios. Y ahí estaba el reino de los medios y los persas, pero después vinieron los griegos y destruyeron a los medios y los persas y se quedó Grecia por un tiempo. Pero después vino Roma, el imperio romano, y destruyó a los griegos. Y después vino el cuerno pequeño y el reino, el imperio romano, o sea, el imperio de Roma, como
solamente político, ahora se transformó en un imperio religioso político, que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ven? Esos reinos fueron destruyéndose uno a otro. Pero acá dice que el dominio del reino de Cristo es eterno, que nunca pasará, y un reino que nunca jamás será destruido, porque es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces a Cristo se le está dando el dominio ahora. ¿Y qué va a hacer Cristo? ¿Qué empezó a hacer Cristo en 1844? Y eso es lo que nos concierne a nosotros. Abrió los libros. ¿Los libros de quién? Los libros de cada ser humano. Nosotros tenemos a Cristo aquí, en la Biblia, en este libro. Aquí está Cristo. ¿Queremos saber de Cristo? Aquí está. Pero Cristo, nosotros estamos en la tierra, pero Cristo en el cielo nos tiene a cada uno de nosotros en un libro. Los registros celestiales. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pensamos, incluso las intenciones más profundas y secretas de nuestro corazón, todo está anotado en ese libro. Y el Señor comienza a revisar los libros. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libro abrieron primero ellos? El de Adán, el de Eva, el de los hijos de Adán y Eva, de los nietos. Y generación tras generación, el Señor comenzó en 1844 a purificar el santuario celestial, a limpiar de pecado aquel que es digno de ser limpio de pecado. Porque el Señor tiene que saber si nosotros como cristianos somos dignos de que el Señor nos defienda y nos borre los pecados. Así que nosotros tenemos que vivir en armonía con Dios continuamente, todos los días, siguiéndolo a Él en todas estas paradas. Y la última parada es el lugar santo, santísimo. Y allí nosotros podemos entrar por fe, sabiendo que hay un juicio, que el Señor nos tiene en libros y que un día Él va a abrir los libros nuestros. Y Él por ese libro, por lo que está escrito allí, por lo que anotó el ángel de Dios, el ángel que nos sigue para donde nosotros vayamos. Nos vamos a la China, el ángel de Dios está allí. Nos metemos en las profundidades del mar ahí en un submarino que viene allá abajo y ahí está el ángel de Dios también. Nos montamos en una nave espacial y nos vamos a la Luna o nos vamos al planeta Marte. Allí está el ángel de Dios anotando qué decimos, qué hacemos, qué pensamos, cuál es nuestra intención. Por eso el Señor nos mandó a que nos cuidáramos con lo que pensáramos. Porque el pecado no comienza cuando ya se hizo el pecado. El pecado no es cuando había una persona ahí y uno le dio un tiro. El pecado comenzó aquí, pensando cómo me voy a liquidar a tal persona. Aquí empezó el pecado. Por eso los pensamientos tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué es lo que pensamos? Porque eso toma nota el Señor. ¿Cuál es nuestra intención? A veces uno recibe un regalo de alguien y a veces uno da un regalo también. Ahora, ¿cuál es la intención de tú dar ese regalo? ¿Amas a la persona que le estás dando el regalo? ¿O lo estás haciendo porque no te queda remedio? Y decir, le estás dando el regalo y por otro lado estás pensando que le pase el tren por encima. Pasan esas cosas. La persona no se da cuenta. La persona te va a decir, ay, muchas gracias por el regalo. Pero uno está pensando otra cosa diferente. Por eso el Señor dice, si tú miras a una mujer deseándola en tu corazón, ya cometiste adulterio, eres un adúltero. Y hay
un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Tu esposa o tu esposo no se enteró, pero estabas en una reunión, viste a una persona que te llamó la atención y comenzaste a fantasear con esa persona. No le dijiste ni siquiera buenos días. Nada le dijiste a esa persona, pero en tu mente se puso a trabajar y estás pecando. El Señor también dijo, si tú aborreces a alguien, si tú odias a alguien, lo aborreces, no hace falta que lo apuntes con una pistola, con una escopeta y lo mates. Ya lo mataste aquí en tu mente. Por eso que cuando el Señor le pide a Abraham, dame tu hijo en sacrificio, para Abraham ya estaba muerto y sacrificado el hijo. Aunque todavía faltaban 3 días de camino para llegar al monte Moria. Porque ya el Señor le pidió y él ya se lo grabó en su mente. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas cosas, como cristianos. Cuidar nuestros pensamientos, cuidar lo que decimos, porque una palabra después de dicha no hay manera de que tú la puedas borrar. Ya está dicho. Y ya la persona se hirió, se sintió, y por más I'm sorry que le digas, eso quedó allí. Y quedó registrado en los libros del cielo. Por eso nosotros tenemos que ir constantemente ¿a dónde? Al altar del sacrificio y pedir perdón. Porque sí, si yo me bautizo, como le decíamos los otros días, si yo me bauticé hace 40 años atrás, los pecados de hace 40 años para atrás ya fueron limpios. Pero de esos 40 años para adelante, ¿cómo me los limpio? Constantemente hay que ir al altar del sacrificio, entregarle los pecados al Señor y luego pasar por el lavacro y purificarme otra vez las manos y los pies. Y entonces ahora, después de limpio, puedo entrar al santuario y puedo entonces dar testimonio o estudiar la palabra de Dios, comer el pan espiritual o entregarle en oración al Señor mis cuitas, mis inquietudes, mis tristezas, mis problemas, mis alegrías. Pero después de haber arreglado las cosas primero con el Señor. ¿Ves? Así que nosotros estamos vivos. El juicio comenzó en 1844, como dice la hermana, al final de los 2300 tardes y mañanas, porque ahí ustedes ven que el mismo Daniel lo dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Dice allí, Daniel 8:14. Y 2300 tardes y mañanas tenemos que ir a Génesis, que un día se define como tarde y mañana. Por eso 2300 tardes y mañana es lo mismo decir 2300 días. Pero aplicando el principio de día por año, en realidad lo que está diciendo la profecía, 2300 años. Al final de esos 2300 años es que comienza la purificación del santuario celestial. Una hermana una vez me pregunta, dice, pero pastor, dice, ¿en el cielo hay contaminación? ¿No es que es todo santo en el cielo? Es todo santo, pero ahí están los pecados nuestros registrados en los libros. Y esos pecados el Señor tiene que expiarlos, tiene que borrarlos. Y para borrar eso, tiene que hacer un juicio. ¿Y el juicio comenzó cuándo? El 22 de octubre de 1844. Y ahora, mientras nosotros estamos aquí, el juicio en el cielo está en pleno desarrollo. Y muy pronto va a comenzar con el juicio de los que estamos vivos. Si es que todavía estamos vivos. Pero eso ya está muy próximo a comenzar. Porque las cosas que están profetizadas, que se tienen que cumplir antes, ya se están dando en el mundo. Así que muy pronto comienza el juicio a los vivos. Y aunque nosotros estemos vivos
y estemos allí en la casa, tranquilos, leyendo un libro, mirando televisión, las noticias, lo que sea, o hablando con el vecino, o hablando por teléfono con un familiar, o estemos en el trabajo, de pronto, en el cielo, el Señor pidió revisar nuestro libro. Y nosotros seguimos sin saber nada. Y el Señor en ese momento nos va a sellar para salvación eterna o para perdición eterna. Tremendo. Ese es el juicio de los vivos. El juicio de los muertos, ya el libro está cerrado. Ya vivió. Y el Señor agarra ese libro y lo comienza a revisar de la primera página hasta la última. Y ahí Él lo sella para salvación o para perdición. Pero con los vivos es diferente, porque el vivo todavía no está muerto. Entonces Él va a revisar ¿qué? Todo lo que ha vivido, pero todavía le falta una partecita por vivir. Pero como el Señor sabe el futuro antes de que suceda, Él dice, el que es santo y el que es justo va a seguir santificándose y va a seguir practicando justicia. Así que le pone el sello del Dios vivo para salvación eterna. Pero el que está en pecado, ese no va a cambiar, va a seguir hundiéndose en el pecado. Por lo tanto, ese engrosa la fila de los impíos. Lo importante aquí es que nosotros tenemos que seguir el camino. ¿Qué camino? El que indica el Señor. Y el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ponga atención esto. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, ¿sabe que la puerta del atrio se llamaba el camino? La puerta del atrio llevaba por nombre el camino. Cuando Él dice, yo soy el camino, es decir, yo soy la puerta del atrio que da al lugar, al santuario, que da al altar de sacrificio. Cuando Él dice, yo soy la verdad, ¿sabe dónde está la verdad? En el lugar santo. Porque allí está la mesa de los panes, y los panes representan la verdad, la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Cristo es la verdad, el Padre es la verdad, la ley de Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Entonces la verdad está en el lugar santo. En el candelabro también representa la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, allí en el lugar santo está la verdad. ¿Y dónde creen ustedes que está la vida? Yo soy la vida. La vida está en el lugar santísimo, porque allí el Señor, en el juicio que está llevando a cabo, el juicio investigador, Él le va a dar vida a aquel que siguió a Cristo correctamente en este mundo, el que estuvo en comunión constantemente con Cristo, se entregó a Cristo toda la vida. El Señor va a dar la vida allí, le va a poner el sello de salvación eterna. Por eso Él dice, yo soy el camino del santuario, del campamento que pasa a través de la puerta del atrio. Yo soy el camino, dice Cristo. Así que el camino hay que seguir a Cristo. Yo soy la verdad. ¿Dónde está la verdad? En el lugar santo. Y yo soy la vida. ¿Dónde está la vida? En el lugar santísimo. ¿Se entendió? Entonces, ahora falta nuestra respuesta. ¿Cómo vas a responder tú con este conocimiento? ¿Te lo vas a guardar nada más para ti? ¿O lo vas a poner en práctica en tu vida y también lo vas a compartir con aquellos que no conocen el camino, que quieren hallar el camino? Dice que muchos en aquel día buscarán el camino, pero no lo hallarán. Y Él nos dice, esfuérzate por pasar por la puerta estrecha, y el camino estrecho, y el camino angosto, porque muchos procurarán encontrar ese camino y encontrar esa puerta y no saben por dónde ir. Hoy, en esta semana, ustedes aprendieron cuál es el camino que hay que seguir. Por lo tanto, es respuesta de ustedes ante Dios, no ante mí ni ante la iglesia, es ante Dios, que comiencen entonces a caminar en este mundo siguiendo los pasos de Cristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Amén. Es mi deseo y mi oración. Amén.
Amén.